Buenas tardes, mis hermanos. Me da mucho gusto saludarles en este momento para reflexionar en la palabra de Dios. Mire, tal vez a usted le ha tocado enfrentar algunas nuevas experiencias durante su vida, ir a nuevos lugares, tener nuevos retos en su vida. Y yo creo que estará de acuerdo conmigo en que muchas de esas ocasiones nos producen temor. Sobre todo cuando esas nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevos retos implican una responsabilidad que cae sobre nuestros hombros y esa responsabilidad es grande. ¿Recuerda usted esa sensación? Mire, yo la recuerdo, por ejemplo, cuando cada vez que ingresé a una escuela nueva, tenía que presentarme el primer día, siempre había un cierto temor por conocer un lugar nuevo, gente nueva, etcétera. O cuando comencé a trabajar, cada nuevo trabajo también representaba un cierto temor y sobre todo cuando comencé a tomar responsabilidades profesionales que implicaban una mayor preparación y también mayores retos. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy, el personaje del que vamos a hablar, cuando a él le tocó enfrentar los retos que tuvo que afrontar en su vida, bueno, no se comparan con lo que muchos de nosotros hemos vivido. Mire, les estoy hablando de Josué, el joven sucesor de Moisés, que fue uno de los hombres que le tocó uno de los retos más grandes, como nadie ha tenido que enfrentar tal vez. Piense por un momento lo que este hombre joven tuvo que encarar como su misión a partir de la muerte de su mentor, el gran Moisés, siervo de Dios. Josué, sabemos, era un hombre sin experiencia como líder, menos como líder de una nación. Además, sabemos que el pueblo judío no era una nación fácil de guiar. De hecho, era un pueblo al que el mismo Dios había llamado de dura cerviz, es decir, un pueblo rebelde, un pueblo necio. Pero por otro lado también debemos entender que Josué era un hombre bastante joven y es probable que él estuviera pensando que si al mismo Moisés le habían puesto trabas, le habían puesto peros, a él con mayor razón se lo iban a poner también. También debemos pensar, mis hermanos, que el trabajo al que le había llamado Dios era ni más ni menos que conquistar en batallas militares la tierra que Dios les había prometido. Pero su ejército no era más que un grupo de hombres jóvenes que habían nacido durante esos 40 años que anduvieron en el desierto, sin preparación, sin equipo adecuado para enfrentar una guerra o una serie de guerras. Mire, también debemos considerar, mis hermanos, que los pueblos con los que se tenían que enfrentar en batalla eran pueblos que vivían en ciudades amuralladas. Muchos de los habitantes de esas ciudades eran gigantes, ya les había tocado verlos en alguna ocasión, y eso les causaba temor. Tan solo la presencia de aquellos gigantes era ya para tener miedo. Ahora también, mis hermanos, está el asunto de que iban a llegar a tierras desconocidas y literalmente tendrían que fundar allí, cuando hubieran echado a sus habitantes, fundar allí ciudades y crear desde cero una vida que como pueblo nunca habían tenido. Y todo eso, mis hermanos, solamente por mencionar algunas cosas. Ya me puedo yo imaginar que la cabeza de Josué estaba llena de preguntas, de dudas, de temores, al grado, mis hermanos, que Dios le tuvo que hablar de manera directa y personal antes de que iniciara la misión de su vida. Si vamos a la escritura, allá en el capítulo 1 del libro de Josué, escuche usted cómo Dios le habla directamente a Josué y lo que le dice. Dice la escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie,
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. La tarea que Moisés había iniciado por órdenes de Dios estaba aún inconclusa. Y ahora Josué es llamado por el Señor para continuar esa tarea. Es seguro, mis hermanos, que Josué haya sentido la carga enorme de esa tarea. Tal vez incluso se haya sentido poca cosa para ir y realizarla. Pero aquí está el Señor, como siempre, echando mano de la gente que al parecer menos posibilidades tiene de salir adelante. Cuando yo leo la historia de Josué, no puedo dejar de pensar en nosotros, la iglesia Sinaí, en estos tiempos que se le ha dado por llamar la nueva normalidad. ¿Por qué ese nombre lo ha pensado? Pues mis hermanos, simplemente porque se piensa que nuestra vida diaria, como la conocimos hasta antes de la pandemia, ya no volverá a ser igual. Las medidas que restringen hoy a todos para salir de casa, para convivir, para trabajar, para ir a la escuela, para salir a divertirse a algún lugar, pero sobre todo, mis hermanos, para reunirnos como iglesia, esas medidas van de una u otra manera a permanecer y nos van a afectar en todo esto. Estamos, mis hermanos, por decirlo de esta manera, entrando en un terreno nuevo. Y hay cosas que nos preocupan o que deberían preocuparnos como iglesia. Y yo pienso inmediatamente en dos cosas. Seguramente, mis hermanos, hay más, pero de manera inmediata yo pienso en dos. Número uno, ¿cómo nos vamos a reunir? Pues, mi hermano, la reunión para edificación es parte vital de la dinámica de la iglesia, según la estableció el Señor Jesús, y no puede ni debe ser sustituida por reuniones virtuales permanentes. Número 2. ¿Cómo hemos de evangelizar al mundo? Ya que el evangelismo, mis hermanos, como lo hemos dicho muchas veces, es más que solamente levantar la mano en una reunión. O es más, mis hermanos, que lograr el asentimiento de la gente por escuchar solo un mensaje. El evangelismo, mis hermanos, es dar evidencia de nuestras vidas cambiadas a la par del mensaje que profesamos. Y también, mis hermanos, es dar testimonio del cambio de vida de los nuevos evangelizados e integrarlos a esta comunión edificadora de la iglesia personal. Por eso, mis hermanos, es muy importante la manera en que nos puede afectar esta llamada nueva normalidad. ¿Qué cosas, mis hermanos, tendremos que afrontar para continuar con la misión que se nos ha encomendado? ¿Qué problemas o incluso qué tipo de represiones nuestra iglesia tendrá que enfrentar los próximos días o semanas? ¿Por qué, mis hermanos, Dios nos eligió a nosotros? Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué no mejor Dios mandó a Pablo en esta época, o a Santiago, o a Apolos? No sé, pero ¿no seremos nosotros poca cosa para semejante tarea en nuestros días? Pero, mis hermanos, algo que no debemos perder de vista es que la tarea, sin embargo, persiste. Evangelizar sigue siendo nuestra misión, la misión de nuestra generación de cristianos, sin importar que la realidad cambie por una nueva realidad. Mire, cuando Josué estaba a punto de iniciar su trabajo como líder, como encargado de la misión, estaba a punto de guiar al pueblo a una nueva tierra, que de alguna manera también era una nueva realidad para ellos. Dios le declaró en ese momento tres cosas, sobre las cuales Josué debería permanecer firme durante todo su camino. Hoy, mis hermanos, quiero que usted fije su mente en estas mismas tres cosas, porque son las mismas que se nos han dado para nuestra tarea como iglesia. Mire, hay una frase muy conocida, yo creo que cuando usted escucha el nombre de Josué, le vienen a su mente esas palabras. La frase, esfuérzate y sé valiente. Bueno, déjeme decirle que en el párrafo que vamos a considerar ahora, esa frase se repite 3 veces. Este es el párrafo de Josué 1, los versos 6 al 9. Y cada
una de esas veces que se repite la frase señala cada una de las cosas que yo quiero que usted aprenda hoy. Número 1. Mis hermanos, debemos aprender que la misión es de Dios, no de Josué, o en nuestro caso, no de nosotros. Por eso la victoria está asegurada. Escuche cómo habló Dios a Josué en aquel momento. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Se da cuenta, mi hermano, que desde el comienzo la tarea está asegurada? Pero no es por la capacidad de Josué, como ya lo dijimos, ni tampoco por aquellos aguerridos judíos que lo seguían, también ya lo hemos dicho. Simplemente, mis hermanos, Dios había hecho una promesa a ese pueblo, que les iba a dar una tierra, y por lo tanto el compromiso era de Dios. Él va a cumplir su promesa a costa de todo. Por eso el lenguaje que emplea Dios cuando habla con Josué da por hecho que esa tierra va a ser repartida. Así va a ser. Escúchelo otra vez. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Para Dios es un hecho, no una probabilidad. Y para Josué tiene que ser también un hecho, no una probabilidad. Mis hermanos, para nosotros, las palabras del Señor Jesús, cuando Él habló por primera vez de la iglesia, Él dejó claro a quién pertenecía esa iglesia. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, Jesús no dijo que la iglesia fuera de Pedro, ni jamás declaró que alguno de sus discípulos fuera la cabeza de la iglesia, simplemente porque el Señor de la iglesia es Él, y es el mismo Señor Jesús el que también la edifica, de manera que ni aun el infierno y toda su furia podrían detener su avance. Esta es una declaración de que el propósito es divino. Por lo tanto, se va a cumplir. Nuestra victoria es segura. El cumplimiento de la misión es segura. No puede fallar. Eso, mis hermanos, debería darnos confianza. Deberíamos esforzarnos y tener valor para evangelizar, porque cada vez que tú lo haces, el poder de Dios entra en acción. No tu capacidad para persuadir, ni tu capacidad para dirigir, tampoco para enseñar, sino que es Dios actuando por medio de nosotros. Número 2. Segunda cosa, mis hermanos. Josué debería ser guiado por la palabra de Dios, no por sus sentimientos. Escuche, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, esto es sobremanera importante. Mire, yo me he dado cuenta, y tal vez usted también, que en un plan casi perfecto, el elemento más falible siempre es el elemento humano. ¿Lo ha notado? Eso quiere decir que usted puede tener un gran plan para desarrollar una gran tarea y haber supervisado todos los detalles, pero algo que usted no puede prever ni asegurar es el factor humano. Mis hermanos, en el caso del pueblo y de Josué, se asegura a Dios de darles una guía infalible para ellos que son tan variables. El Señor les da su propia palabra en forma de mandamientos. Déjeme decirle que el hombre
El hombre de todas las edades siempre está acostumbrado a dejarse mover más bien por sus deseos, por sus temores, por sus dudas, sobre todo cuando enfrenta peligros y riesgos considerables. Mire, yo he visto innumerables veces cuando los hombres de nuestra generación ven amenazada su comodidad, siempre reaccionan de manera negativa. Y eso, mis hermanos, incluye a muchos, por no decir que a todos los cristianos de la actualidad también. Y ahora mismo lo vemos, ¿se da cuenta? Cuando no se dejan, ¿cuántos, mis hermanos, no se dejan guiar más por su comodidad, por su sentimiento de seguridad, que por la demanda de Cristo en su palabra? Hoy que estamos atravesando por esta pandemia, mis hermanos, ¿cuántos prefieren mejor quedarse en su casa y dejar de reunirse, dejar de evangelizar, dejar de hacer la tarea a la cual Dios los llamó, porque se dejan mover por lo que sienten? Déjeme decirle que ser obediente a la palabra de Dios, de verdad obediente, no de labios, eso, mis hermanos, requiere verdadero valor. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no es verdad? Hoy mismo, mis hermanos, en el comienzo de esta llamada nueva normalidad, ya se está dejando ver la reacción del factor humano. Y yo le digo que debe ser usted valiente si desea permanecer hasta el fin en la tarea que se le encomendó. Yo quiero que usted ponga atención en las palabras de Dios. Quiero que note para qué dice Dios que se requiere ser esforzado y valiente. Escuche, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esforzado y valiente para obedecer la palabra de Dios. No para guerrear con los gigantes, no, para eso no. Tampoco para derribar murallas o para invadir una tierra desconocida. El Señor está demandando esfuerzo y valentía para ser obediente. Eso, mis hermanos, sí que requiere ser valiente. Debo decirle que cuando el hombre se somete en obediencia a la palabra de Dios, entonces es prosperado en su camino, en la tarea que le emprenda. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, le dijo Dios a Josué. El Señor Jesús lo dijo de una manera aún más solemne. El Señor Jesús habló de una iglesia que debe llevar fruto, y para llevar ese fruto debe ser obediente a la palabra. De caso contrario, quienes no obedecen a la palabra van a ser echados fuera de la iglesia. En algún momento vamos a hablar de esto. Mire, uno debe permanecer en la palabra del Señor Jesús. Escúchelo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mis hermanos, tenemos una guía infalible, no tus sentimientos, la palabra de Dios. Es una orden que permanezcas en ellos. Número 3 y último, Dios le promete a Josué que estará con él siempre. Finalmente, mis hermanos, Dios le promete a Josué lo que debió significar para él la seguridad más grande de todas. Escúchelo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, mis hermanos, Josué sabe que la tarea es de Dios y la victoria es segura. Pero además, ahora él también tiene una guía infalible, no sus sentimientos, sino los mandamientos de Dios. Finalmente,
la presencia misma de Dios le es asegurada en todo momento y en todo lugar. Mis hermanos, la diferencia y el privilegio del pueblo judío, en contraste con las demás naciones, siempre fue que ellos tenían de su lado al Dios vivo y verdadero, el cual moraba entre ellos en un tabernáculo en tiempos de Josué. Pero ahora Dios le promete a Josué que él irá a donde quiera que él vaya. Si él va a la guerra, Dios irá con él. Si él va a guiar al pueblo, ese pueblo necio, Dios irá con él. Si tiene que tomar decisiones difíciles o requiere de sabiduría, Dios estará con él. Y me recuerdo del caso de Acán ahora mismo. ¿Lo recuerda? Mis hermanos, lo mismo el Señor Jesús nos prometió a nosotros. ¿No es verdad? Su presencia en todo momento. De manera que usted ya no tiene que orar pidiendo que el Señor lo acompañe o que el Señor esté presente en cierto lugar o en cierta reunión, porque Él ya está. Jesús dijo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él irá con usted hasta el fin del mundo y lo acompañará siempre cuando usted esté empeñado en cumplir la tarea, porque sabe cuál es el contexto de esa frase, ¿verdad? Y el Señor cumple su palabra. ¿Lo ha notado usted cuando predica? ¿Lo ha notado cuando enseña a otros? ¿Ha notado la presencia de Dios cuando hace cualquier cosa que está edificando a su cuerpo? ¿No percibe que no es usted, que no es su sabiduría, que no es su capacidad, sino Él? ¿De dónde, mis hermanos, es que una congregación repleta de gente ignorante y poco capacitada ha mantenido un paso que no se ha detenido durante siglos? ¿De dónde? ¿Cree usted ahora, mi hermano, que una pandemia o cosas peores van a poder detener a la Iglesia de Cristo? Ciertamente, mis hermanos, el infierno va a intentar con todas sus fuerzas que eso suceda, pero las puertas del Hades no han de prevalecer, porque Él va con nosotros. Así que, mi hermano, esfuércese, sea valiente, no tema ni desmaye, porque su Señor va con usted. Vaya y predique sin temor, reúnase mientras se pueda ahí en el templo, y cuando eso ya no sea posible, mis hermanos, será en otros sitios. Igual no deje de asistir. Haga su labor para la edificación de la Iglesia de Cristo. Recuerde que usted tiene una promesa que no falla, tiene una guía que no se equivoca y tiene un Dios que camina a su lado. Que el Señor le bendiga.